de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Cuando hablamos de un verdugo, hermanos, estamos hablando de una persona cruel, hablamos de una persona que castiga sin piedad. Un verdugo es un torturador, es un atormentador. El verdugo, hermano, es alguien que tiene autoridad para castigar. Aquí Ezequiel nos cuenta sobre estos verdugos que vinieron sobre la ciudad y que traían en sus manos instrumentos de muerte. El verdugo tiene esa autoridad para producir muerte. Siempre la presencia de un verdugo anuncia ruina, anuncia muerte. Él tiene un instrumento destructor. Hermanos, en la antigüedad los verdugos utilizaban sables, por ejemplo. Es muy común ver figuras de gente encapuchada con un hacha en la mano. El verdugo usaba ese instrumento también, un hacha, un sable. El verdugo a veces se encargaba de cortar cabezas usando la guillotina. A veces los verdugos eran los que mataban a la gente por apedreamiento. Les apedreaban hasta morir y sepultarlos bajo las piedras. Y aún en la antigüedad había verdugos que se encargaban de matar a gente en la cruz. Eran atormentadores, eran torturadores. En los tiempos más modernos, más cercanos a nosotros, los verdugos utilizan, por ejemplo, una silla eléctrica, una cámara de gas o una inyección letal. Le dan una inyección y se mueren. Esos son algunos de los instrumentos de muerte de los verdugos más modernos. Y el verdugo siempre utiliza una capucha. El verdugo siempre oculta su identidad. No se sabe quién es. No voy a entrar a dar detalles en la historia, pero había familias de verdugos y había leyes en determinados países donde los verdugos solo se podían casar con hijos o hijas de otros verdugos. Los verdugos a veces eran identificados en las ferias y ellos no podían tocar una fruta o una verdura. Tenían que señalarlo con un palo. Y la gente no recibía el dinero directamente de la mano de los verdugos. Hay toda una historia acerca de ellos. Y hoy en día, hermanos, vamos a hablar sobre los verdugos de la familia, porque todas nuestras familias están rodeadas por diferentes clases de verdugos. Todas nuestras familias están amenazadas por diferentes clases de verdugos. Y si levantamos la capucha de ese verdugo, vamos a descubrir quién nos amenaza, quién nos acecha, quién busca nuestra ruina y nuestra muerte como familia. Los verdugos de la familia es nuestro tema. Quiero llevarle ahora un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 19, para que tenga información acerca de los verdugos. Evangelio de Mateo, ya ahora en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 34. Mateo 18 y el versículo 34. Esto habla acerca de un hombre que tenía una deuda con el rey. Y una de las cosas que hacían con los deudores lo vendían. Usted debía plata y lo agarraba el rey y dice, acá lo pongo a la venta. Y a veces no era solo el deudor, era la esposa del deudor o los hijos del deudor eran vendidos. Y este era un deudor que se presenta delante del rey y
se las arregla para pedir perdón y todo eso, y el rey es conmovido y le perdona la deuda, lo deja ir en paz. Y cuando va en el camino encuentra a una persona que tenía una deuda con él. Y entonces este hombre que había sido deudor y perdonado por el rey lo toma del cuello y le dice: tenés que pagarme esto. Y el otro dice: dame tiempito, y te voy a pagar. Pero este hombre no tenía paciencia y lo mandó a la cárcel, lo entregó a los verdugos. Y en ese contexto está el pasaje que le voy a leer ahora. Mateo 18, verso 34. Cuando el rey se enteró de lo que había hecho, el que había sido perdonado, dice Mateo 18, 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí aparece un deudor. Ahora este es entregado a los verdugos para ser maltratado, para ser torturado, para ser atormentado. Y si no resolvía la situación, finalmente iba a ser llevado a la muerte. La Biblia usa la palabra guarda en Marcos 6, 27, cuando piden la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que Herodes llamó al guarda, ese era el verdugo. Y ese fue el que cortó la cabeza de Juan el Bautista y la trajo en un plato. La Biblia habla acerca de los verdugos y ese trabajo, usando diferentes instrumentos, todos de muerte, como lo explicaba Ezequiel. Así que nuestra familia hoy está rodeada y acechada por verdugos, y tenemos que descubrir algunos de ellos en esta noche. ¿Y quiénes son? El primer verdugo que yo quiero levantarle la capucha en esta noche e identificarlo son los hombres irresponsables. En una familia donde hay hombres irresponsables, esa familia tiene un verdugo, está sentenciada a muerte. Observe ahora en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, el versículo 8. Dice la palabra: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí el pasaje nos pone frente a verdugos, son hombres irresponsables. Y la Biblia dice: si hay un hombre en la casa y no provee para los suyos, no trabaja, no hace esfuerzo, no trae dinero, no aporta nada, no trabaja dentro de la casa, vive echado en la cama, pegado al celular, panza arriba, dice, esa persona es peor que un incrédulo, y esa persona ha negado la fe. Ahora déjenme explicar aquí el contexto, porque este capítulo 5 está hablando acerca de mujeres que han quedado viudas. Y entonces Pablo dice que esas mujeres viudas, lo primero que tenían que hacer es que sus hijos varones tenían que sostener a la mamá. Tenían que asumir la responsabilidad de mantener a la mamá. Ahora traiga eso a nuestros días y a nuestras familias, donde los hijos se pelean y dicen: dale vos a mamá. No, yo ya le di el mes pasado, pero ya dale un poquito más. No, es que yo tengo 2 hijos, es que mi señora se enoja, y todo ese tipo de pelea hay. Y los hombres no asumen la responsabilidad. Su mamá es viuda, puede ser una persona muy mayor, y entonces dicen: ya que no lo hacen los hijos, vamos a recurrir a los nietos. Esto es lo que habla este pasaje acá. Pero los nietos que son varones dicen: ah, no, la abuelita no, fue buena conmigo, me crió, me mimó, me dio comida, cumplió con muchos de mis antojos, pero no, yo en esta etapa no puedo. Y los nietos también evaden la responsabilidad. Y el pasaje enseña que los hijos de esta mujer viuda y los nietos, lo que ellos estaban buscando era que la iglesia se hiciera responsable de la mujer viuda. Y ellos nada, ni una gota de sudor, ni una gota de esfuerzo,
que la iglesia se encargue de sostener a la viuda. Entonces Pablo pone aquí una regla. Dice, la iglesia se va a hacer responsable de las mujeres viudas, pero que cumplan con estos requisitos. Tiene que ser mayor de 60 años. Tiene que en su vida haber lavado los pies de los santos. Eso quiere decir que era una persona que sirvió en la iglesia, fue bendición a otros hermanos. Y ahí pone esos requisitos. Porque había algunas viudas jóvenes, dice Pablo, que se iban de fiesta y le daban al trago por ahí. Eran viudas, pero no eran dignas de ser sostenidas por la iglesia. Pero si tenía mayor de 60 años y estas cosas, entonces la iglesia iba a asumir una responsabilidad. Pero dice, sepan los hijos varones y sepan los nietos varones que su irresponsabilidad es una conducta de verdugo, porque usted está lastimando la familia. Usted, al no proveer para la madre o para la abuela, usted está trayendo dolor y muerte en ese hogar, se está transformando en un verdugo. Y Pablo le dice, sépanlo bien clarito, ustedes son peor que un incrédulo y han negado la fe. Así que, hermanos, en nuestras familias, pues hace pocos días, una hermana de otra congregación me llamó y me estaba contando los grandes esfuerzos que está haciendo por la salud de su mamá. Y ella me dijo, tuve una discusión con mis hermanos, que deduzco que deben ser creyentes también. Y dice, ellos la quieren poner en un geriátrico y lavarse las manos. Y es eso lo que se hace. Los geriátricos están llenos de personas. Los geriátricos se volvieron un depósito de ancianos, porque no hay hombres responsables en los hogares, tienen conducta de verdugo. Aquellos padres y madres que han dado todo, que los han criado, que han tenido 2, 3 trabajos, se han sacrificado para que estudien, para que coman, para que tengan su vestimenta, ahora llegaron a la vejez y andan los hijos y los nietos buscando un depósito de ancianos para abandonar. Eso es un verdugo. Todas nuestras familias puede aparecer un verdugo, porque va a haber viudos y viudas en nuestras familias. Vamos a envejecer. ¿Y qué harán los hijos? ¿Y qué harán los nietos? ¿Se comportarán como verdugos? ¿Evadirán sus responsabilidades? En segundo lugar, hermanos, me acerco a un verdugo, le levanto la capucha y descubro allí en él un padre o un esposo dictador. Estos son uno de los verdugos que están destruyendo las familias de hoy. Padres que son dictadores, esposos que son dictadores en el hogar. Nadie puede decir nada, no puede volar una mosca. Son los hombres que golpean la mesa y aquí las cosas son como yo digo. Y si es el único medio de provisión económica al hogar, se agranda más todavía. Y si no les gusta, ahí tiene la puerta. Y se ponen ásperos en el hogar y hacen su papel de dictador. No es un padre cariñoso, no es un esposo afectuoso, es un verdugo en el hogar. Las personas que menos pensamos pueden tener ya comportamiento de verdugo en sus hogares. Nosotros no lo sabemos, pero ya pueden estar en eso. La Biblia tiene algo para decir al respecto. Busque ahí en Colosenses, la carta que Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 3, verso 19. Colosenses, el capítulo 3, versículo 19. Aquí hay algunas advertencias que Pablo hace, yo voy a tomar 2 nada más. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, verso 19. Estamos aquí en este punto, en el verdugo, el padre o el esposo dictador. Dice la palabra, Colosenses 3, 19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Otra vez la mirada en verso 19.
Marido, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hay hombres, y lo triste y lo grave, que muchos son cristianos, gente de asistir a la iglesia, y son ásperos con su esposa. La palabra áspero para nosotros es la idea de una lija, una lija que usted usa para sacar la pintura vieja de la pared, para sacar las asperezas de una madera. Y usted pasa esa lija, y es áspera, y esa lija, hermano, remueve cosas, hace heridas. Y hay hombres que son ásperos y producen heridas, no solamente en el alma, en las emociones de la mujer, sino que a veces algunos en el físico de la mujer. Porque le golpean, y la Biblia habla claramente: varones, no seáis ásperos. No eres un sargento en la casa, eres un esposo, eres un padre, no eres un militar, no eres un dictador. Algunos tienen de los varones conductas de sargento, y en vez de dar una indicación en el hogar, ladran una orden, como si fueran un perro, ladran así, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Dice la Biblia: no seáis ásperos con ellas. Muchas mujeres humilladas. Pero a veces es cierto que hay mujeres, como se dice en Bolivia, no se dejan. Reaccionan frente a esa injusticia, frente a un acto de aspereza de su esposo. Y entonces en el hogar aparece un juego de quien lastima mejor al otro. La mujer sabe cómo lastimar al varón, el varón sabe cómo lastimar a la mujer. Y sus lenguas, como dice el libro de los Salmos, se vuelven en espadas filosas y se agreden y ofrecen un espectáculo triste ante la mirada incrédula de los niños en el hogar. Y los niños van creciendo con esa imagen de violencia, de una madre agredida, y en algunos casos de algún padre agredido. Y ese padre o ese esposo que se volvió un dictador es una persona, hermano, que conoce a veces el éxito dulce. Y ahora les diré lo que es. Y cuando gustan del éxito dulce, transforman el hogar amargo. Éxito dulce, hogar amargo. Un hombre de negocios, le va bien en su empresa, gana buen dinero, puede comprar hasta sus billetes verdes, hasta puede ayudar a la familia en Bolivia. Ese es una persona de éxito dulce, le va bien en su vida de negocio. Y como le va bien, se siente, ahora usan la palabra empoderado, ¿no? Se sienten Superman, se sienten que son el superhombre, y mandan y hacen y deshacen en el hogar. Nadie puede decir un pero, nadie puede expresarse. Se manejan como dictadores. Y Dios trata de manera muy especial con esa gente. Porque esa gente con el tiempo se derrumba. ¿Sabe qué, hermano? A veces la mujer dice: no voy a sacar la espada de mi lengua, no voy a usar ponzoña, veneno contra él, y lo voy a tratar con frialdad. Y le aplica la doctrina del hielo a la mujer. Y la casa se vuelve la era del hielo. ¿Se acuerdan la película, el dibujito animado? La era del hielo. Y en ese hielo todo el hogar se congela. Los hijos otra vez mirando. Mi padre, nunca le vi abrazar a mi madre. Mi padre, nunca le vi darle un beso a mi madre. Mi madre nunca se rió con mi madre. Me acuerdo hace algunos años atrás, no muchos, en una iglesia que compartíamos acá con algunos hermanos, había un hombre que ya está con el Señor él ahora. Y había un hermano soltero, un hermano muy fiel al Señor, muy respetuoso. Y el hermano cocinaba. Y un día llegó el hombre ahí a la cocina en la iglesia. No estaban en un boliche, en un lugar ahí escondido, delante de todo, había varios en la cocina. Y no sé si este hermano contó un chiste o qué cosa, pero esa señora se reía.
Y el hombre la llevó aparte y le dijo, con él te reís, conmigo no. Cuando me vieron a contar todo eso, es que hay veces, hermano, los hombres se han vuelto incapaces de hacer reír a su esposa. Nunca una alegría en el hogar. Y los hijos crecen allí, en un hogar en estado de congelamiento. Nunca hay una expresión de cariño. Nunca hay una alegría. En la mesa se hablan de las deudas o fijan la mirada en el televisor. Nadie habla nada. Es el reino de la incomunicación. Y entonces hay mujeres que aplican la doctrina del hielo. Y eso también se vuelve un verdugo en el hogar. No va a haber felicidad, no va a haber alegría. ¿Y sabe qué, hermano? Avanzando en este tema de los verdugos, los hombres irresponsables, los esposos ásperos, los padres, dice la Biblia ahí, versículo 21, dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque hay veces que la mujer le hace frente y el hombre no puede. Me ganó con sus argumentos, que sea, voy y me descargo con mis hijos, que no tienen nada que ver en el tema. Entonces, como no pudo con la mujer, soy áspero con mis hijos. Venga para acá, bátese los cordones, límpiese los mocos, venga ahí, Y pobre hijo, no tiene nada que ver en el problema. Y dice, Padre, no los exasperéis, no los pongan nerviosos, no vuelvan locos a sus hijos. Está diciendo eso, no los vuelvan locos, no los maltraten y no los comparen con los hijos de otros. Nunca haga eso. Nunca haga. No sabes hacer el deber como el del vecino, sí sabe, ese es inteligente, ese es capaz. ¿Y vos qué? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí a tu lado enseñándote? Te dije que era el número 3, ¿por qué pones el 4? Saca la cuenta, es 3. Y viene la vecina ahí, estilo doña Frolinda, a pedirle una tacita de azúcar. Ay, sí, vecina, ya le traigo, dale. Y le hace, ya voy a seguir con vos. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y algunos en esta noche preguntarán, ¿por qué dice eso? Porque Dios va a tratar con usted. Ahí en mi barrio le dirían, sin vergüenza, Dios va a tratar con usted. No se aprovechen de esas cosas, porque usted se comporta como un dictador, como un verdugo. Y donde hay un verdugo, hay un anuncio de muerte en esa familia. Un amor que se muere, un amor que se marchita. Y ese es el principio de un gran derrumbe. Ahí está el verdugo. Le levantamos la capucha y descubrimos al verdugo de los vicios en el hogar. Wow. En muchas familias hay vicios que ya no tienen vergüenza y lo hacen delante de todos. Y a veces hay vicios ocultos, de los cuales Dios también ya está informado y enterado. Pero esos, los vicios en un hogar, es la presencia de un verdugo. Es el principio de recorrer un camino hacia la muerte. Usaré un par de textos para ilustrar, porque el tema de los vicios necesitaría toda una prédica, pero para darle una idea acerca de algunos. Puede ir al Antiguo Testamento, al libro de Isaías por un momento, capítulo 28. Isaías, el capítulo 28. Este es uno de los tantos pasajes que habla la Biblia, donde líderes espirituales, donde gente que estaba en lugar de poder, en lugar de decisión, tenían sus vicios. Hay varios pasajes al respecto. Este pasaje del capítulo 28 comienza hablando en el versículo 1 sobre los ebrios de Efraín, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria. O sea que la embriaguez, la ebriedad trajo ruina en los de Efraín. Pero yo quiero llamarle la atención, capítulo 28 de Isaías, versículo 7. Isaías 28, 7 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote, el profeta, y erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra
erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Imagínense un hogar sin lugar limpio, todo sucio, platos sin lavar, camas sin hacer, cortinas por el piso, ropa sucia tirada, zapatos sucios por acá. Y cuando mira la mesa, un lugar para comer, vómito. Él, ella, alguien del hogar se emborrachó y vomitó y dejó todo ahí, todo en suciedad. No me diga que nunca vio un hogar así. No me diga que no se enteró de hogares así. Pero la gente que eran estos verdugos de ese hogar, que daban esa imagen tan de terror de ese hogar, eran líderes espirituales, eran sacerdotes, profetas, eran predicadores de la palabra de Dios. Eran gente que tenía que guiar al pueblo. Era gente que tenía que acercar el pueblo a Dios. Pero en el mundillo de su hogar estaban todas estas asquerosidades. Y en el día de hoy, mucha gente que está en el liderazgo de las iglesias están atrapados en cosas vergonzosas, en vicios que ofenden la santidad de Dios. Otra vez, vicios escondidos que ofenden la santidad de Dios. Y no estoy hablando de un vasito de vino después de la comida, ni tampoco estoy hablando de una pitada o ahumada, no sé cómo le llaman, de un cigarrillo ahí escondida. A veces el hogar, usted entra en alguna casa y ahí está la planta. Yo no soy una persona que va a una casa y miro y salgo a decir cosas, pero yo miro y he visto en casas de predicadores, entre las plantas y la arena, colillas de cigarrillo. Alguien fumó. Fue el predicador. Vamos a ponerlo a salvo al predicador. Fue su esposa. Vamos a poner a salvo a la esposa. Fueron sus hijos. Fue la novia de su hijo, el novio de su hija. ¿Quién fumó y puso todos los colillas de cigarrillo ahí? Alguien fumó. Lo grave de eso es que nadie dijo nada en el hogar. Todo es permitido ahí. Y después alguien trajo su tetrabric y comió y le dio 2 tragos de más. Y hay casas donde yo he ido de predicadores y he visto la casa decorada con latitas de cerveza, todas las marcas, las que usted conoce, las de acá, las de Bolivia, las francesas, de todos lados hay cerveza ahora. Y lo veo ahí en el fútbol, todos los domingos, latas de distintos colores, como 1.500 pesos cada latita de esas, no sé de cuántos son, de medio, no sé de cuántos. Cartoncitos de tetrabric, ahí tiene todas las marcas. Termidor, Vita, no sé qué nombre da. Parece un decorado en la casa, pero eso denuncia que algo grave está pasando. Hay un verdugo ahí adentro. La Biblia le llama vicios. Amén. Y donde los vicios son tolerados y donde los vicios son practicados, esos se levantarán como verdugos y destruirán el hogar. Amén. En una de las prédicas que hice en los últimos fines de semana, le contaba de un caso de una persona que decía: sí, mi marido fuma porro, es verdad, pero lo hace escondida en la habitación, él no molesta a nadie, nadie sabe, solo yo, dice la mujer, solo yo sé. Dios también lo sabe. Y nada queda encubierto a los ojos de Dios. Dice la Biblia que todo aquello que hablamos en lo secreto será publicado en las azoteas. Lo que pretendemos esconder un día saldrá a la luz y será conocido por todos. Hemos visto un texto en la palabra que hablaba de las aves que llevan los mensajes y las paredes. Y yo expliqué ahí en Eclesiastés, de ahí se toma eso, cuidado que las paredes hablan, oyen y hablan. Los vicios, hermanos, cuando son tolerados en el hogar, se transforman en un verdugo que va a acarrear ruina y muerte sobre esa familia.
Y de verdad que yo he entrado en lugares donde había las latitas y las colillas de cigarrillo y las cajitas de vino y todo eso, y hasta algunos casilleros de Quilmes recuerdo haber visto. Y no era por el equipo de fútbol, era por el demonio líquido, por las cervezas. Y a veces, hermanos, parecía que en vez de la casa de Hermanos en la Fe estaba en un ritual de la Umbanda. ¿Ves que tiran ellos sus alcoholes y sus frutas y todo eso? Este era el espectáculo que ofrecían profetas. Se entontecieron, es la palabra que usan. Y luego la otra palabra, fueron aturdidos. El vino y la sidra los hicieron tontos, lo aturdieron, se desconectaron de la realidad. Pero el domingo estaban en el púlpito para hablar de Dios, o estaban en la iglesia para cantar. Ahí en Isaías también, capítulo 5, estamos hablando del verdugo de los vicios. Pero no solamente el alcohol es un vicio, hay diferentes clases de vicios. En uno de los mensajes anteriores les dije que la pereza al dormir mucho es un vicio también. Pero mire cómo dice acá Isaías, el capítulo 5, versículo 11. Isaías 5:11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viñuelas, tamboriles, flauta y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ahí está lo que en los días de hoy se le llama la previa. Cerca de la medianoche se juntan los jóvenes en una casa y empiezan a tomar diferentes clases de bebida. Y como a la 1 o 2 de la mañana salen rumbo a un baile, una discoteca, un boliche, como sea. Dice, se toman unos vinitos hasta que se encienden. En el campo dice hasta que calentó el pico, ¿no? Y después que ya le agarró el gusto no lo frena nadie. El que dijo es una copita, el que dijo no se preocupe por mí, es este traguito, yo tengo cultura alcohólica, sé cómo, no tiene nada. Después lo vamos a encontrar en la esquina ahí tirado, derrumbado. Y el policía preguntando, ¿no tiene el DNI ahí en el bolsillo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vivirá? ¿Alguien lo conoce? El que tenía cultura alcohólica. No me hace nada a mí. ¿Sabe que eso es un verdugo? Un verdugo sobre su vida. Este vicio, el del cigarrillo, cualquiera de los vicios presentados, las inmoralidades también son un vicio. Hay gente que está atrapada en esa red de las inmoralidades. Cualquiera sea el vicio, se va a transformar debajo de la capucha en su verdugo. Le lastimará a usted y usted hará daño en el hogar y los vicios terminarán derrumbando la familia. Verdugos contra la familia, hombres irresponsables, padres y esposos que se vuelven dictadores, los vicios. Pero cuando se levanta la capucha del verdugo, encontramos la falta de respeto. La falta de respeto derrumba la familia. Déjeme darle algunos ejemplos. Necesitamos ver aquí varios textos. Por otro lado, yo sé que muchos de ustedes nunca han oído un mensaje así, quizás no vuelvan a escuchar, pero la Biblia habla de esto y necesitamos aprender. Porque estos verdugos nos acorralan, nos amenazan y buscan nuestra ruina, y tenemos que saber cómo actúan para defendernos. Y la falta de respeto es un verdugo que destruye hogares. Algunos ejemplos rápidos le daré. Vamos al Antiguo Testamento primero. Trate de encontrar ahí el libro de Levítico. Es uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Usted va a tener allí el libro de Levítico, el libro de Génesis, después viene el libro de Éxodo y después viene el libro de Levítico. El capítulo 19 de Levítico, versículo 32. Levítico, el capítulo 19, versículo 32, es muy importante que tenga ese texto frente a sus ojos. Levítico 19, versículo 32. Dice la palabra de Dios, delante de las canas
te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién dijo eso? Yo, Jehová. Dios dijo eso. ¿Qué dijo Dios? Dice que delante de las canas te levantarás. Cuando veas un hombre mayor, si no es de tu apellido, si no es de tu sangre, hónralo, respétalo. Dice, te levantarás delante de él. Si es su abuelo, respételo al abuelo, no se burle del abuelo. No ande diciendo tonterías, ahí el abuelo se hizo encima. El abuelo estaba en la mesa comiendo y se le caía el puré por el costado. No haga esas cosas. Tenga respeto por sus mayores. Dice en la Biblia aquí, hermanos, delante de las canas te levantarás. Así como los soldados, eso, ¿no? Que se paran así firmes, no sé cómo hacen. Así delante de las canas, mostrar respeto. Pero hoy la gente se burla de los mayores en el hogar. Se burlan de la dentadura del abuelo, se burlan del bastón del abuelo, se burlan de que el abuelo cuenta 100 veces las mismas cosas, pregunta 90 veces las mismas cosas, y se salen a burlar del abuelo. No, ya no lo soportamos al abuelo. Pero la Biblia dice, delante de las canas de la gente mayor, te levantarás y le mostrarás respeto, porque Dios dice eso. Porque si usted no tiene respeto por los mayores, entonces ese se va a volver, la falta de respeto se volverá un verdugo que arruinará a su familia. Yo ya me preocupé porque como un mes atrás subí con una bolsa de verdura en el colectivo y una mujer joven se levantó y dice, Señor, venga por aquí. Y yo dije, no se preocupe que bajo. No, por favor, venga por aquí. Y ya me dio vergüenza y me senté. Y ahí dije, hace un mes atrás fue esto. Y ya estoy viejito ya. Y después de 4 o 5 paradas llego a mi casa, me acerco a la dama y le digo, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Ay, no, es que lo vi tan cargado. Y dije, bueno, menos mal no me dijo, lo vi tan viejo, pero ahí está. Pero me acerqué allí a agradecerle. ¿Sabe qué? Eso se volvió a repetir. Ahora sí que estoy preocupado, porque hace poco me dieron el asiento de nuevo. Venía del fútbol, subí un domingo por la tarde, me subí en el 8, y me dice, por acá, señor, tome asiento aquí. Ahora sí ya estoy preocupado. Y tengo algunas canas por aquí. Pero algunos que tienen más canas, dice Dios, levántate y tienes que mostrar un respeto por ellos. Y dice ahí, dice, y honrarás el rostro del anciano. Esa palabra honrar significa poner en alto, ten una gran consideración porque él es anciano. Háblale con respeto, dígale de usted, no le digas vos, no le digas che. Trátelo de usted con respeto. Escúchelo como habla, admire su experiencia de vida, imite los ejemplos de las cosas buenas que le puede decir. Esa persona que peina cana ya vio la vida pasar delante de sus ojos. Y usted puede ser una persona joven y se cree que sabe todas las cosas, pero no sabe nada. Tiene que aprender de la gente mayor. Dios dice, cuando veas al anciano, muéstrale respeto, levántate, hónralo. Y ahora, como estoy aquí, en este capítulo, les voy a conectar otro versículo también. Para los patrones o los que van a ser patrones, para los empresarios o los que van a tener una empresa, tienen que mostrar respeto en el trabajo. Aquí la Biblia le va a enseñar, miren, a ver si lo encuentro, capítulo 19. Versículo 13, lo encontré, aquí está. Usted que tiene gente a su cargo o que va a tener una empresa, gente de empleado, se va a transformar en un empleador. Mire, la Biblia tiene algo para decirle. Aquí, Levítico 19:13, dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.
traducción? ¿Tiene personas a su cargo? Dice la palabra de Dios, no lo oprima. Dice, pues este es un hermano en la fe, es creyente, que trabaje un par de horitas más, somos hermanos en la fe. No abuse porque sea un hermano en la fe. Amén. Que trabaje lo pactado, lo que ustedes se pusieron de acuerdo. Amén. Y páguenle en la fecha que le dijo. Dice, no retengas el salario de él. Pero como somos hermanos en la fe, aguantame unos días más. No haga eso. Amén. Y alguno puede preguntar, ¿y por qué? Pero no tengo tiempo, pero se los diré. Tiene que leer en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, y Dios dice así, dice, ahora aullad ricos, aullad, una expresión de dolor, de lamento, dice aullad ricos. Dice Dios, dice, porque ha llegado delante de mí el clamor de los obreros. Y no le pagaron los ricos. Y entonces Dios dice, yo estoy mirando el oro de ustedes, y el oro de ustedes está enmohecido. O sea, estaba juntando hongo, humedad. Ustedes tenían para pagarle al obrero. Si el obrero trabajó, páguenle. ¿Por qué se quedó con el dinero del obrero? No lo oprima. No se quede con el salario del obrero. Páguenle lo que convino. Si el hombre trabajó, rindió. Es más, hasta denle un extra para que se motive a seguir trabajando con usted. Bueno, esto no es una charla de la CGT, así que seguimos adelante. Pero como ahí estaba, lo quería aprovechar. Porque también tenemos que aprender a respetar a los obreros, a los trabajadores. La Biblia nos enseña, porque si no respetamos a los obreros, eso va a ser un verdugo que va a traer ruina a nuestra vida. Porque Dios no queda de brazos cruzados. Vamos adelante, al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6. Efesios el capítulo 6. Ya me perdí un poquito en el tiempo, pero cuando yo note que ustedes se paran y se van, yo me voy también detrás de ustedes. Por si se hace largo. Pero necesito, hermanos, que aprendamos, porque este tema de los verdugos es una gran preocupación y no es cosas que se predican en las iglesias. Efesios capítulo 6, verso 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya esta enseñanza viene del Antiguo Testamento. Amén. Es para los hijos. Y dice que ellos tienen que honrar al padre y a la madre. Esa palabra honrar significa póngalo en un pedestal, así como eso sería un pedestal ahí, ¿no? No sé qué hay ahí arriba, pero ahí. Póngalo en alto, su papá, su mamá. Hónralo. Ponlo en un sitio de privilegio. Ponlo en un lugar de distinción. Eso significa honrar al padre y a la madre. Cuando los hijos no respetan a los padres, se va a instalar un verdugo que traerá ruina en la familia. Porque ese hijo va a traer sus vicios, va a traer la gente de las inmoralidades, se va a juntar con gente que van a ser ladrones, delincuentes, estafadores, y le van a traer todo. Porque no aprendieron a respetar a sus padres, y las malas juntas se transformarán en un verdugo que terminarán con la familia. Los padres tienen que orientar, marcar el paso. Los padres tienen que acompañar a sus hijos. Y en cualquier etapa de su vida, a los 30, a los 40, a los 50, a la edad que sea, no los pierda de vista a los hijos, porque usted nunca deja de ser padre. Y los hijos nunca dejan de ser hijos. Siempre hay que honrar al padre y a la madre. Todos los días. Yo lo único que traje de mi lugar natal, de mi rancho natal, fue una foto de mi papá y mi mamá. Y todos los días miro esa foto. La tengo ahí en mi mesita de luz, todos los días. Porque tengo un Padre Celestial a quien tengo que honrar y exaltar. Pero también tuve un padre y una madre terrenal que todavía me enseñaron a respetar. Y cuando yo miro a ellos, me recuerdo que tengo que ser un hombre respetuoso. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y los hijos dicen, ay, yo no lo quiero hacer.
porque mi papá esto, porque mi mamá lo otro, y los hijos quieren volverse jueces de los padres. Allá en mi barrio, en mi pueblo, dijeron, pero mocoso, ¿quién se ha creído? Y ella piensa que pueden juzgar a los padres. Y cuando el padre le aconseja, dice, eso son cosas de dinosaurios, ya vivimos en otro siglo XXI. Pero hay valores que aprendimos nosotros, que tienen un valor por toda la eternidad. Son principios. Son cosas que hemos aprendido que estaban revestidas de sanidad, de pureza. Y dice la Biblia, ¿sabes qué, hijo? Si no querés ser obediente, quiero que leas bien, dice, porque si no honras a tu padre y a tu madre, vivirás poco. Vas a ser una persona de vuelo corto. Y muchas veces la gente se agarra, ¿por qué mi hijo, por qué murió tan joven y esto y lo otro y todo? Pero la Biblia dice que si usted no honra a su padre y a su madre, es un mandamiento con promesa para que a usted le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Pero si usted honra a su padre y a su madre, Dios dice, tendrás larga vida, pero si no los honra, la vida será corta, breve. Así de claro, ¿verdad? La falta de respeto en el hogar se transforma en un verdugo que anunciará la ruina de esa familia. Hay que enseñar el respeto. En la universidad del hogar, el papá y la mamá tienen que sentarse con los hijos. Tienen que enseñarlo a respetar, usando los principios de la palabra. En la página anterior, capítulo 5, verso 33, ahí no habla de los hijos, ahí habla de la esposa. Mire cómo dice Efesios 5, verso 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Respete a su marido. No ande ahí con otras mujeres que salen a barrer chismes a la vereda. Y usted dice, ay, mi esposo, no, y esto, lo otro, y empieza a hablar peste de su esposo. Y dice, no, el gordo, no, el viejo, y así habla del esposo. El panzón, el canoso, en fin. Y ahí están con la escoba barriendo chismes en la vereda y usted está hablando mal de su esposo, y la Biblia dice, tiene que respetar a su esposo. ¿Tiene defectos? Sí. Muchos, sí, pero igual la Biblia dice, respete a su esposo. Hermano, porque cuando no está el respeto en la familia, aparece el verdugo que traerá ruina y muerte de esa familia. Habría mucho más para decir, pero una cosita más sobre mujeres. Dice aquí Primera de Timoteo, un poco más adelante, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire cómo dice la palabra. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. El mundo que nos toca vivir a nosotros, hermano, nos permite tener acceso a muchas cosas. Esta semana, hace como 2 días, estoy aturdiendo y enloqueciendo unos cuantos hermanos enviándoles videos que encuentro sobre asado. Ya casi todos se enteraron que queremos comer asado. Pero también encuentro otras cosas en los videos, de mujeres con vestidos en las congregaciones, pero ajustados, mostrando curvas peligrosas, tentadoras, y muchas con la intención de hacer caer a algunos hombres. Y los hombres tienen que ser astutos, si el lugar es resbaloso, no se meta por ahí, porque si el lugar es resbaloso se va a caer. Muchas de esas mujeres disertan en las congregaciones, abundan en maquillajes, en peinados que no se lo hicieron en la casa, exhiben sus uñas, y algunas tienen así unas cosas larguísimas, ¿no? Pero no es ese mi tema es lo que la Biblia dice: la mujer sea respetuosa
en su casa y en la casa de Dios. Amén. En otras palabras, hablando en un francés antiguo, vístase, cúbrase. Amén, amén. La iglesia no es un lugar de exhibicionismo. Y dice, póngase ropa decorosa. Esa palabra, no voy a entrar en el detalle, pero la palabra stol, que se usa en el idioma griego, habla de una vestimenta hasta los pies. Pero solo lo digo al pasar. Pero dice, y no esté ahí con joyas, las billuterías del diablo a veces. Y se ponen unos anillos que son más grandes que la mano. No sé si ha visto eso. Y ahí está, y sus colgantes y sus cosas. Y dice, le gusta ser coqueta. Ese estaría bien, pero también lo hace para llamar a la atención del hombre. Eso está mal. No queremos una mujer echada en abandono. Peínese, use perfume, maquíllese. Más de un pentecostal se va a poner loco, porque dije, bueno, sí, maquíllese. Póngase bien, siéntase bien como mujer, pero siéntase bien usted, no tenga la intención de tentar a alguien, de hacer tropezar a alguien. Vístase de manera decorosa. ¿Y cuál es la manera decorosa? Todos sabemos cuál es la manera decorosa. No necesita que le den una lección en detalle de cuál es la ropa decorosa. Y el hombre también tiene que vestirse decoroso. Amén. El hombre no tiene que venir aquí de short a la iglesia. Nadie lo va a echar si viene de short. De hecho, hemos tenido algunos de short aquí. Algunos pueden venir del fútbol, otros porque les gusta exhibir sus piernas, o vienen de musculosa ahí, les gusta mostrar sus horas de gimnasia. Pero el hombre también tiene que vestirse decoroso. Porque algunos hombres son tentación, pero ese no es mi tema, estoy hablando de los verdugos. Y lo voy a cerrar a este punto así. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, solo se lo menciono, versículo 25, dice, un reino dividido o una casa dividida no se va a sostener, no durará, dice la palabra de Dios. Un reino dividido, una casa dividida, no permanecerá. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que agarrar al marido dictador, al esposo dictador, al padre dictador, a la mujer que no se viste decorosamente, a los tolerantes de los vicios, a los hombres irresponsables, y tenemos que empezar a llegar a acuerdos para ordenar el hogar. Porque si cada uno va por su lado, una casa dividida no permanecerá, dice el Señor. No se va a mantener de pie. Se va a derrumbar porque la presencia de estos verdugos traerán la ruina. Solo digo un verdugo más y me enfoco en la recta final de nuestro mensaje. Y solamente voy a dar un texto así al pasar de Romanos. Dice la Biblia, no debáis nada a nadie excepto el amor unos a otros. Y hermanos, las deudas son un verdugo. Usted levanta la capucha, las deudas. Son las deudas que me metí en esos enredos económicos y ahora no puedo dormir en la noche. Doy vuelta y vuelta de ojos abiertos y me tapo y me destapo. Estoy intranquilo, transpiro en la cama, me pongo nervioso y empieza a asomarse el sol y yo todavía no pegué un ojo. Y al otro día, cargando mis ojeras, ando ahí en la calle con una sonrisa. Pero no dormí nada porque estoy endeudado hasta acá. Y me siento en la mesa y miro el plato de sopa y ni la cucharita pongo. Después de un rato que está fría, la esposa le dice, no la vas a tomar, no se enfrió. Bueno, tomá, comete aquí, tenés unos fideitos, tenés un churrasco, 2 huevos fritos y mira todo, ni come nada. Que no tiene hambre, está tan endeudado que no tiene ni ganas de comer, no tiene ganas de dormir, no se baña, no hace nada. Porque empieza a meterse en enredos económicos. Y algunos que se hacen los espirituales se endeudan y dicen, Dios proveerá. ¿Dice la Biblia, pastor, o no dice Dios proveerá? Sí, la Biblia dice Dios proveerá. Pero Dios cubre necesidades, no irresponsabilidad. Amén. Así que tengamos cuidado con ese asunto. En el fútbol dirían, ojo al gol, en lo que se va a meter.
Las deudas, hermanos, son un verdugo. Las deudas son hasta el día tal, hermano, que antes en las bodas se decía ahí en el altar, hasta que la muerte nos separe. Ahora dice hasta que las deudas nos separen. Porque las deudas son causal de divorcio, de ruinas. Las deudas se levantaron como un verdugo en las familias modernas. Y la Biblia enseña. Y también eso incluye, yo sé que tengo que ir terminando, pero de aquellos que se hacen los Papá Noel en la familia, y viene el primo, el tío, el que estudió en el colegio primario con nosotros, estoy endeudado, préstame plata, sí, toma, me firmás, salime de garantía, sí, ¿dónde te firmo? La Biblia dice, no hagas eso, porque vendrán y te quitarán la cama, así dice la Biblia. Salga de garantía nomás, sí, Pedrito, vení que te firmo, te hago un cheque por tanto, esto, lo otro. Dice la Biblia, no haga eso, porque vendrán y le quitarán la cama a usted. Después no va a tener ni dónde dormir, porque se hizo el Papá Noel, el bueno, el que salía de garantía de todos. Por eso yo no me quejo cuando hay gente que decimos, vamos a renovar el contrato. Dijo el hermano José el otro día que tenemos que renovar contrato este año. Y otra vez el lío de la garantía. ¿Y cuántos nos dijeron que no? Yo los entiendo. Hay que salir de garante, porque vendrán y quitarán tu cama. Ahí está. El verdugo de las deudas trae caos al hogar, trae crisis. El verdugo de las deudas hace vivir a la familia en un estado de confusión. La oscuridad llega, hermanos, al hogar. Todo es oscuridad, no hay luz en la casa. No porque no pagó la luz, que todo es oscuro. Mira hacia el futuro y no encuentra salida, porque se endeudó, hermano, hasta el cuello está ahí, endeudado. Amén. El verdugo de las deudas. Pero vamos al final del mensaje, porque les quiero hablar, hermano, de cómo vencer a los verdugos. Amén. Y yo no tengo la fórmula, pero la Biblia sí la tiene. Amén. De cómo vencer a los verdugos. Y esto es lo que quiero que agarre ahora sí, chicos. Es bien simple. Si quiere vencer a los verdugos, va a tener que hacer una inversión en su familia. Otra vez. Si quiere vencer a los verdugos, va a tener que hacer una inversión en su familia. Amén. Y elegí un hombre de la Biblia para que nos enseñe en esta noche cómo hacer eso. Si puede buscar ahí en Hebreos el capítulo 11, la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 7. Hebreos, el capítulo 11, versículo 7. Ya todos saben, pero si está distraído, este capítulo habla de los héroes de la fe, de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que nos dieron el ejemplo de cómo ser vencedores por medio de la fe. Y entre esos héroes aparece alguien muy conocido por nosotros aquí en el versículo 7. Este es el hombre que nos va a enseñar cómo hacer una inversión por nuestra familia. ¿Ya están listos, hermano? Amén. Dice la palabra, por la fe Noé, amén, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, ¿cómo dice su Biblia? Se salvase. En otras palabras, evitar a los verdugos. Así que este hombre, hermano, hizo una inversión, preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, hermanos, esa inversión que este hombre hizo, no es que dice, voy a hacer un año de esfuerzo y después ya está. 2 años de esfuerzo y después ya está. No, 120 años invirtió este hombre de su vida. No estoy diciendo un error, estoy diciendo exactamente 120 años de su vida invirtió de trabajo para que su familia se salvase. Y ya deberíamos decir, eso me interesa, esa clase de esfuerzo por salvar la familia. 120 años, hermano,
trabajando por su familia, luchando por su familia, quería ver salva a su familia. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Y ahora voy a ir todo de memoria porque necesito aterrizar rápido. Dice Génesis 7:1. Dice que Noé era el único hombre justo en su generación. O sea que no había ni uno bueno, solo él nomás. Dice Dios es el que da ese testimonio. Era el único hombre justo en su generación. Todos los otros estaban entregados al pecado. Ya lo supimos por los labios del Señor Jesucristo, cuando dijo que en los días de Noé la gente compraba, vendía, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. ¿Se acuerda? Y dice el Señor, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, menos a la familia de Noé. ¿Por qué? Porque trabajó 120 años por ellos. El único justo en su generación. Dice Génesis 6, versículos 8 y 9, hablando de Noé, ya tenía 500 años y tuvo a sus hijos trillizos. Eso para los teólogos, ahí se lo dejo que lo estudien. Cuando tuvo 500 años, tuvo 3 hijos. Y allí, hermanos, dice la Biblia, y Noé caminó con Dios. Era el único hombre justo en su generación. Y ahora dice la Biblia, caminó con Dios. Y los otros, con el pecado, de la mano con el pecado, practicaban el pecado, amaban las tinieblas. Y entonces Dios le dijo a él, dice, no voy a contender en mi espíritu contra el hombre porque serán 120 años. Eso es lo que dice ahí Génesis capítulo 6. Y el versículo 2 y 3, ahí usted va a encontrar eso. Así que 120 años le llevó el arca. Nadie venía a trabajar con él. Tuvo que ir a cortar madera, sacar todas las medidas como Dios le había indicado, donde iba la puerta, donde iba la ventana, donde tenía que poner ahí el asfalto para unir una madera con otra, todos los detalles. 120 años, ese hombre cortando madera, usando el martillo, metiendo clavos ahí en el arca, sudando, lastimándose. ¿O cree que en 120 años no se pegó ni un martillazo en los dedos? Ese hombre sufrió, pero no le importó, lo estaba haciendo por su familia. Porque esa arca que él estaba construyendo era para que su familia se salvase. Nuestro hogar es un arca, esta congregación es un arca. Tenemos que hacer una inversión, no de dinero, sino de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, para que nuestra familia esté salva, para que nuestra congregación esté salva. Que no seamos víctimas de lobos rapaces, que no seamos víctimas del error. 120 años este hombre trabajando. Él no andaba criticando estos vagos, ninguno me ayuda. No sé si había piquetero en ese tiempo, pero él no estaba enojado con nadie. Él hacía lo que Dios le pidió. Trabajaba, cortaba madera, golpeaba con el martillo, enderezaba clavos, se daba algún golpe cada tanto, hermano. Y después predicaba la palabra. ¿Y cómo hacía? No sé, pero dice la Biblia en 2 de Pedro 2:5, dice que Noé era un pregonero de justicia. Esa palabra pregonero de justicia era un predicador. Así que después de golpear los clavos, la madera y de todo y de sudar, tenía tiempo para predicar a la gente. Y la gente se burlaba y no había gente que siguiera, no había gente que tuviera la fe que él tenía. Y seguramente fue objeto de toda clase de burlas. Nadie vino a decirle, Noé, ¿precisas un vaso de agua? Noé, ¿precisas que te sostenga la madera? Nadie, hermano. Él trabajó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque estaba haciendo una inversión para su familia. ¿Cuál era la inversión? La quería ver salva, quería ver bien a su familia. Ahora, cuando Dios le hizo la promesa de que iba a destruir el mundo por el diluvio, ¿sabe que Noé no tenía ningún hijo todavía cuando Dios le hizo? Y Dios le dijo, vas a hacer esta arca para que se salve su familia. Y ahí está la fe, él no tenía familia, no tenía hijos cuando Dios le dijo eso. Cuando tuvo 500 años fue papá. Ahí lo dejamos a ese tema. Pero él, hermano, predicó la palabra. Y después que estuvo 40 días y 40 noches, y caía lluvia, 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 lluvia. Y después había que esperar como 150 días para salir ahí, cuando bajaran las aguas. Y dice la Biblia, hermano, en el libro de Génesis,
el capítulo 8, versos 20 y 21, que cuando Noé salió del arca, sacrificó animales y levantó un altar a Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Dijo Dios, estoy agradecido. Transpiré la camiseta 120 años, pero aquí está mi familia salva. Eran él y 7 más. Él y su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Esa era toda la familia, todo lo que se salvó. 120 años por ese grupito. Valía la pena hacer una inversión por la familia. Y salió del arca, hermano, agradecido, dice Génesis 8, 20 y 21, y levantó un altar a Jehová. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, y Dios sintió un olor grato en esa ofrenda. Cuando Dios respiró, hermano, le encantó la palabra que usa la Biblia. Dios percibió olor grato. Una ofrenda de corazón, una expresión de gratitud, de verdad. No era un ritual muerto. Él estaba agradecido a Dios porque salvó la familia. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por la familia. Hay gente que hasta maldice la familia. Nosotros tenemos que ser agradecidos por la familia, trabajar por nuestra familia, invertir por nuestra familia, ver salva a nuestra familia, hermano. Pero Noé no era perfecto. Él fue un héroe de la fe, pero tuvo una mancha en su vida. Y dice el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 20 en adelante, que Noé fue y plantó una viña y bebió su vino y se embriagó. Se emborrachó, machadito estaba. Ahí. Y vino uno de sus hijos. No voy a entrar ahí en detalle, usted tiene que leer ahí. Y él estaba ahí borracho y desnudo. Y uno de sus hijos abusó de él. Y cuando usted lee, él lo tuvo que maldecir a ese hijo. Y ahí tiene la historia usted para ver. Pero había una mancha en la vida de este hombre. Pero Dios lo usó para salvar a su familia. Dios lo usó para ser un pregonero de justicia. Dios lo usó de tal modo que lo transformó en un héroe de la fe. Y usted y yo podemos tener muchas manchas en nuestra vida, pero Dios puede limpiarnos y Dios puede usarnos. Y si todavía estamos de pie es porque Dios quiere usarnos. Y si todavía hay un aliento de vida en nosotros es porque Dios quiere usarnos. No somos personas perfectas, pero algo podemos hacer por la gente. Una inversión podemos hacer por la familia. Y si alguien está soltero, haga una inversión por la iglesia. Trabaje en la iglesia, sube en la iglesia. Sírvale al Señor en la familia de Dios. Pero David también tenía manchas, porque David anduvo con una mujer y con otra mujer y mandó a matar uno y mató a otros. Y después Dios dice allí, en el libro de Hechos 13, verso 22, que David tenía un corazón como Dios. Dios lo vio con todo su pecado y todas sus cosas, y esos pecados fueron lavados. Y David fue un hombre útil. Y Moisés también era un asesino. Y fue el predicador de la congregación del desierto. A 3 millones de personas todos los días le predicaba. Y era el líder, el libertador. Pero era un asesino porque mató a un egipcio y lo escondió en la arena. ¿Recuerdan de eso? Y Salomón, que era el hombre de Dios, el hombre más sabio después del Señor Jesús, que pisó esta tierra y la gente lo admiraba, y la reina de Saba o de Sabá, como quiera decirle, desde Yemen se fue allá a conocer a Salomón, oír su sabiduría. Pero este hombre tuvo como 1000 mujeres, era un picaflor. Y aquella creía en la Virgen tal y en el Santo tal, y él le levantaba el santuario a este y a la otra. Y dijo el Señor Jesús, dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los niños del campo. Pero el nombre de Salomón estaba en la mente del Señor Jesús. Todos los hombres que se destacaron, alguna mancha tuvieron en su vida, pero Dios los usó. Había un tal Pedro que lo negó al Señor 3 veces. Pero cuando Jesús resucitó, y ahí estaba María Magdalena y las otras mujeres, sale del sepulcro y Jesús le dice, la primera persona que él se recuerda después de haber resucitado, decid a Pedro y a los otros que voy delante de ellos a Galilea. Amén. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué se acordó de Pedro que lo traicionó?
Se olvidó del canto del gallo el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Todos nosotros tenemos manchas. Pero todos nosotros podemos ser usados por Dios. Amén. Amén. Necesitamos tener un corazón sincero, arrepentido. Amén. Y venir delante del Señor y buscar su perdón. Amén. Usted sabe, la Biblia lo dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. No de cualquier cosita, de toda maldad. Amén. Porque a veces anidamos, tenemos como encarceladas en nuestras almas ciertas maldades. Y el Señor dice, vamos a sacar eso, vamos a limpiar eso, porque te quiero usar. Amén. Cuando Pablo era un asesino y arrastraba gente, hombres y mujeres, lo llevaba a la cárcel para hacer muerto a la gente. Y cuando él cayó en el camino a Damasco y allí lo metieron en una casa y el Señor le habló a un tal Ananías y le dice, allí está Pablo, a veces hay que bautizarlo, hay que sacarle unas escamas de los ojos. Y el otro puso el grito en el cielo, pero Señor, tú sabes que persigue a los del camino, a nuestros hermanos, y tiene órdenes de las autoridades para perseguir. Y Jesús le dijo, instrumento escogido me es este. Oh, el mundo lo veía como un asesino, Jesús, instrumento escogido me es este, para llevar la palabra a los gentiles y todo eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nuestro hogar no avanza, porque estamos estancados en una mancha en nuestra vida, o quizás varias manchas tenemos en nuestra vida, y decir, no hago nada por la familia, no hago nada por la iglesia, no hago nada por Dios, por extender el reino de Dios. La mancha me tortura, esa mancha me frena, esa mancha me paraliza, esa mancha, pues deja que la sangre de Cristo limpie esa mancha, limpie de todo pecado, y limpio, sirve al Señor. Haz una inversión por tu familia, por tu hogar, haz una inversión por la casa de Dios, haz una inversión, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, de vida, de dedicación, de hacer algo para la gloria de Dios. Está de más decirlo, pero Dios no quiere nuestro dinero. Porque ahí dice la Biblia claramente más de una vez, mía es la plata y mía es el oro, dice el Señor. Así que no anda buscando nuestra plata, pero anda buscando nuestro tiempo, nuestra dedicación. Y tenemos que ponernos de pie, porque si no los verdugos van a terminar con nuestra vida. Los verdugos están acechando nuestro hogar, nuestra familia. Usted está distraído, pero el enemigo se mueve sigilosamente. Y un día se presentará el verdugo y será el fin de nuestra familia, de nuestro hogar. Y quizás un día puede ser el fin de nuestra congregación. Los verdugos tienen en sus manos instrumentos, decía Ezequiel, instrumentos de ruina, instrumentos de muerte. Pero con hombres de fe como Noé podemos tener victoria sobre cada uno de los verdugos que el diablo nos pone para causar mal a nuestra vida. Que Dios, hermano, nos ayude, que Dios nos dé de ese poder de lo alto, y no nos dejemos atemorizar, y mucho menos no nos dejemos vencer por los verdugos, por los mensajeros del diablo. Hay que ponerse de pie, hay que invertir en la familia, y hay que ver una familia triunfante, una iglesia triunfante, glorificando a Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, vamos a orar al Señor. Padre Santo, queremos agradecerte en esta noche por tu palabra, por las lecciones de vida que salen de ella. Algunas nos chocan, nos incomodan, pero el obedecer tu palabra siempre traerá bendición. El obedecer tu palabra, Dios siempre nos guiará a la victoria. Y oramos esta noche, Padre, para que podamos ser sumisos a la autoridad, al poder de tu palabra. Ayúdanos a alejar los verdugos de nuestra vida. Tienen instrumentos de ruina, de muerte, pero nosotros tenemos a Cristo y en Él podemos ser más que vencedores. Bendice esta noche, Padre, decisiones que algunos deben tomar en esta noche, por su hogar, por sus vidas, por la iglesia,
y que demos un paso adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada vida aquí en esta noche. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quedamos de pie, hermanos. Vamos a invitar al hermano Omar, que va a dirigirnos en esta parte con los cánticos. Y si hay decisiones, hermanos, por tomar hoy, es el tiempo. No se demore, Deje que Dios le guíe a una gran victoria en Cristo Jesús. Hermano Omar, venga por favor.